cómo se escribe en el hebreo, y es Sefer Yashar. Sefer Yashar, así se escribe. Bueno, vamos a ver ahí lo que dice: el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está esto escrito en el libro de Haser, que ahí está escrito como Haser, pero en hebreo es Yashar. Dice: y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Vea que este libro, algunos creen que es muy interesante, que no fue inscrito en el canon hebreo, pero que este libro existe dentro de todos los libros que el pueblo judío tiene. Ellos tienen un libro que se llama como Yashar, pero no está en el canon, que es la Biblia hebrea o la Biblia judía. No se encuentra, pero sí se encuentra el libro. Por otro lado, mire, esta historia es muy interesante porque algunos estudiosos dicen que este acontecimiento sucedió precisamente en este mes de Tamuz, cuando Yehoshua paró el sol y la luna. Dicen los sabios que precisamente fue en este tiempo de Tamuz, porque pues igual y está relacionado porque era el sol. Bueno, eso es lo que podemos ver a simple vista. Una historia donde Josué detiene el sol y ocurre un milagro grandioso, literal, porque cuando yo estaba en el instituto, un maestro me decía, dando la clase, es que este pasaje es como simbólico. Y yo decía dentro de mí cuando estaba dando la clase, si es como simbólico, entonces ¿dónde está el milagro? Él decía, es que esto no fue real, porque parece pues un milagro demasiado sobrenatural para que se detuviera el sol y la luna. Pero pues bueno, en fin, yo creo que fue de una manera literal y que el Eterno se estaba mostrando de una manera gloriosa a través de Josué. Bueno, vamos a ver lo que significa la palabra Yashar, que es esta palabra. Vamos a ver lo que significa. Y significa, mire, bien. Se lo pongo con el grito. Significa bien. Significa convenio. Derecho. Significa hombre íntegro. Justo. Razonable. Recto. Rectamente. Y rectitud.
significa la palabra Yashar? Muy bien, es muy interesante porque el Eterno nos está enseñando a través de esta palabra cómo debe de ser una persona. Una persona que quiere agradar al Eterno es una persona que tiene estas características, ¿cierto? Entonces, el Eterno nos está enseñando cómo puede uno entrar delante de su presencia y ser una persona grata para el Eterno. Habla de un hombre íntegro. Este libro, y nos estamos relacionando con el libro de Yehoshua, Josué, porque si ustedes se recuerdan, el Eterno dijo que Josué era de un espíritu más elevado, al igual que el de Caleb. O sea, Yehoshua era un varón con estas características, razonable, o sea, él veía la situación y tenía entendimiento, pero también andaba en rectitud. Bueno, y me llama la atención porque este pasaje también es el otro pasaje donde también se encuentra este nombre de este libro. Pero vamos a ver la situación ahí. En el libro de Samuel, primera de Samuel 1, segunda 1. Segundo libro de Samuel, capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 18. Y dijo que debía enseñarle a los hijos de Judá, he aquí que está escrito en el libro de Yashar. O sea, Jaser, ahí está, el libro de Yashar. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, ¿cómo han caído los valientes? Bueno, nos está enseñando el Eterno la otra parte. ¿Me comprenden? El carácter de Yehoshua y el carácter de Saúl. Ahí en este pasaje David está endechando a Saúl y a Jonatán y les está diciendo él cómo han caído los valientes. Está como la contraparte. Por eso si nosotros tomamos ahí atención, vemos que esta palabra de Yashar significa convenio. Entonces, hay dos tipos de convenio aquí. Y es los dos únicos pasajes donde se encuentra este libro, el libro de Yashar, con dos historias muy diferentes. Tanto la de Josué, de tal manera el Eterno se manifestó en él de una manera poderosa hasta el grado de que el sol y la luna le obedecieran. Pero también vemos la historia muy triste del rey Saúl. El rey Saúl, que toda su vida, o el 99% de su vida, fue rebeldía contra el Eterno, fue desobediencia y hacía muchas cosas el rey David que no iban de acuerdo al propósito del Eterno. Entonces tenemos allí como dos historias diferentes. Y por eso el libro de Yashar yo le veo como una enseñanza de un libre albedrío. Están las dos situaciones, los dos acontecimientos, las dos vidas. Estamos viendo aquí la situación de Saúl y cómo consultó a la pitonisa y cómo él se rebeló contra el Eterno, cómo él desobedeció. Entonces está habiendo aquí una situación en este libro
se encuentran dos situaciones: una vida en obediencia o una vida en desobediencia. O sea, el libre albedrío de cada uno de nosotros. El Eterno nos enseña su palabra, el Eterno nos muestra sus principios, su Torah, porque si nosotros nos damos cuenta, en la Torah viene todas las cosas y todos los mandamientos en los que podemos regir nuestra vida, tanto en la manera de matrimonio, como de padres, como de vecinos, como delante de los demás, cómo debemos de regir nuestras vidas. Pero en nosotros está la libre voluntad de hacerlo o no hacerlo. Entonces el Eterno tiene en sus manos este libro y nos está tomando en cuenta de qué decisión es la que yo tomo para poder caminar. Si tomo un camino y un pensamiento como el de Josué, el de Joshua, o un pensamiento como el de Saúl. Entonces ahí están los dos pensamientos, las dos situaciones que nosotros debemos de tomar en cuenta. El Eterno nos está enseñando a través de este libro, que se menciona dos veces, dos historias muy diferentes. Entonces, el Eterno nos está diciendo, tú tomas la decisión, porque hay personas que se dejan guiar por cómo camina el otro. Yo camino igual que tú, ¿te das cuenta? O bueno, al cabo aquella persona es una adúltera, pues porque yo no, pues también. Desafortunadamente el hombre imita siempre mal las cosas malas. O sea, si aquel se desvía, pues ahí va junto con aquel que se desvía, teniendo en sus manos la pauta para obedecer al Eterno. ¿Se dan cuenta? Casi siempre la gente se está justificando en las acciones de los demás. Pero pues es que y él también va a la congregación y mira cómo anda. Pues ¿qué tiene? Entonces pensamos que nosotros tenemos eso permisivo de acabo él lo hace, yo también puedo hacerlo. El Eterno es muy radical en esta situación en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no vamos a llegar en grupo delante de Él. Si usted se da cuenta, cada uno va partiendo con el Eterno cuando lo va llamando. Pero no va a esperar el Eterno a que vaya toda la congregación para que, ahora sí, a ver, entre grupo, vamos a tomar un juicio y por mayoría. No. El Eterno nos maneja cada uno individualmente. Cada uno en sus propias decisiones, cada uno en su manera de caminar. Entonces no podemos justificarlo. La Biblia nos enseña, porque cuando venga el juicio, ninguno se justificará delante de él. Es que pues yo tuve un mal pastor que no me enseñaba, yo no tengo la culpa. No, pero es que tenía la Biblia, tenía su Torah, tenía la Tanaj, tenía el Brit Hadashah para poder leer y para poder enterarse de cómo era la manera en que el Eterno quería que la persona viviera. No va a haber justificación para nadie. De la manera tal cual como esa persona vivió, va a ser el juicio. Porque recordemos que el Sefer Torah se va a abrir y la Constitución se va a abrir allí, y pobre de aquel que anda fuera de allí. ¿Por qué? Porque dicen algunos, tenemos solo 10 mandamientos. 10 mandamientos menos uno, porque no obedecen el Shabbat. Entonces ya no son 10 mandamientos, quebrantaron uno. Y entonces algunas congregaciones cristianas nada más obedecen 9 mandamientos. Y en algún momento el Eterno le va a decir, ¿y por qué quebrantaste
¿Y por qué nomás obedecías 9 si te dejé 10? Si al caso que algunos solo obedecen 10, pero que no son 10, porque es nuestros 10 mandamientos. Quitaron el Shabbat y pusieron el diezmo, que no tiene nada que ver con los 10 mandamientos, pero el diezmo que no falte. ¿Se da cuenta cómo andamos muy extraviados? Y el Eterno, tenemos que darnos cuenta y tener entendimiento que el Eterno nos va a traer a juicio. Y Él va a decir, a ver, ¿qué tal manejaste tu libre albedrío? ¿Cómo fue tu voluntad? ¿Cómo fue tu actitud? ¿Cómo te manejaste en la tierra? ¿Cómo fueron tus respuestas a muchas veces al acoso de los demás o a la persecución? ¿Cuál fue la respuesta que tuviste? ¿Por qué? Porque otra de las situaciones que nos lleva a esto es, por ejemplo, una persona dice, pero es que yo tengo un carácter bueno, pero hubo una persona que la hizo enfadar, y la hizo enfadar de tal manera que perdió ese corazón equilibrado, y decimos, es que yo pequé porque tuvo la culpa porque me hizo enojar. Pero dice el Eterno, es que tu carácter debe de ser sí o no. O sea, o eres o no eres. No podemos nosotros ser como las olas del mar, que aquel me mueve y yo me muevo, sino que uno a través de la palabra tiene que estar firme. Por eso el Eterno puso en nosotros dominio propio, porque es importante. Ahora es muy interesante, mire, porque esta palabra de Yashar, mire, si yo la uno con la otra parte, se la voy a poner con para que usted la distinga. A ver. ¿Qué dice allí? Muy interesante. Israel. Entonces, este libro de Yashar nos está enseñando algo muy interesante. Cuando yo estaba viendo el diccionario y yo dije Yashar, pero si es la mitad de la palabra Israel. Entonces, el Eterno nos está enseñando algo allí. La palabra Él, se lo pongo ahí, se lo dicto. La palabra Él, se lo voy a poner aquí. Mire lo que significa. Fortaleza. Poderoso. Con la connotación de todopoderoso. Fuerza. Potentado. Y es la conjunción del nombre de Elohim. Es la conjunción, o sea, es como la reducción del nombre de Elohim. Y si nos damos cuenta, Elohim también significa todo esto. En el diccionario eso significa.
esta palabra Él es la que tiene la mayoría de los nombres del Eterno. El Shaddai, el Adonai, el Rafa, el Jireh, todos los nombres del Eterno está esta palabra. Mire qué hermoso que el Eterno, al pensar en el pueblo de Israel, Él sabía que el pueblo por sí solo no podía tomar buenas decisiones. Tenía que Él estar en Él. Y si nos damos cuenta, en el libro, en Josué, estaba la presencia del Eterno total. Por la manera en el que Él tenía su carácter, por la manera en que Él peleaba, por la estabilidad espiritual que Él tenía. La presencia del Eterno gobernaba, escuche bien eso, gobernaba la vida de Yehoshua. Y Él no le importaba que todo el pueblo se estaba perdiendo, adorando al becerro. Moshe sube al monte y Yehoshua al pie del monte allí esperando que descendiera. Yehoshua no dijo, ay, ya se tardó, yo creo que me voy a ir a echar un cafecito allá al campamento. A saber que estaba comiendo también Josué o Yehoshua cuando subió al monte, porque él estuvo allí al pie del cañón hasta que descendió Moshe. Y cuando él desciende, dice, ¿ya escuchaste ahí todo ese escándalo? Y bajan los dos del monte y dijo, ¿y esto qué pasó aquí? Entonces nos damos cuenta que una persona que tiene estas características es porque está llena del Eterno. Entonces cuando nosotros estamos medio tambaleando, es porque tenemos que hacer conciencia o encender esa luz roja de decir, me estoy desviando, o me estoy enfriando, o mi relación con el Eterno se está haciendo cada vez más abismal. Debemos de tomar en cuenta, porque son las características cuando el Eterno vive en la persona. Ahora mire, Yisrael, ¿qué significa la palabra Yisrael? Yisrael, aquí se la pongo en hebreo. Yisrael significa, en español diríamos Israel. Pero Israel tiene una raíz. Y mire, es la raíz ya, o más bien Shah. La raíz Shah, se lo pongo aquí. Shah, le pongo la H para que usted vea la G ahí. Y esa palabra, mire lo que significa: prevalecer. Significa luchar. Y significa poder. Ay, qué bonito. Cuando estudiamos desde el hebreo, las cosas se miran diferente.
Entonces, la persona que está dentro de su pueblo, que es Israel, esta prevalece, esta persona lucha. Por eso cuando dicen es que, ¿cómo se le llamó a Jacob cuando le cambió el nombre? Israel. ¿Por qué? Porque es el que lucha con el Eterno. Bueno, ya vimos de dónde salió esa palabra de luchar, de una raíz de la palabra Israel. Entonces, esa persona tiene el poder del Eterno. Y esa persona prevalece en la lucha. ¿Cierto? O sea, no solo está llena del Eterno y llena del carácter del Eterno y llena del equilibrio del Eterno, sino que también es una persona victoriosa. Es una persona que gana las batallas, que está constantemente llena del poder del Ruach HaKodesh. Eso significa Israel. Ahora, mire, es impresionante cuando el Eterno nos va guiando. ¿Por qué? Porque la palabra, ¿con qué empieza la Torah? El Génesis. El principio. Pero el principio en hebreo, ¿cómo es? Bereshit. Ajá. Bereshit, creo que es así. Se escribe la H, no me recuerdo. Investigo, espérenme. Bereshit. No me recuerdo si se escribe la A o nada más la. Ok. Déjenme ver aquí mis apuntes. Así. Bereshit. Falta la R. Así. Bereshit. Así. Me acordé. Bereshit se escribe con la B. Pero si ustedes ven el Antiguo Testamento, ahí, ¿con qué letra termina la Torah? ¿Con qué letra? Con la letra L. Y precisamente usted ve allí, y la última frase que se encuentra en la Torah, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Ya la vieron? Muy bien. Es Yisrael. ¿Ya se dio cuenta? Es la palabra Yisrael. Y la última letra es la letra Lamed. De la palabra Yisrael, la palabra Bereshit y la palabra Yisrael. Bueno, si nosotros ponemos esta letra y esta letra, que es la letra, que es la palabra, se lo voy a poner aquí, voy a hacer este más chiquito, o ahorita lo acomodamos, que es la palabra Lev. ¿Y Lev qué significa? Corazón. ¿Ya vimos?
Lev significa corazón. Y me di a la tarea de investigar lo que significa corazón. Y es muy interesante porque estas dos letras, con la que principia y con la que termina, y no solo con la que termina, sino que toda la frase, la última frase de Bereshit, termina con la palabra Yisrael. Entonces vemos lo que significa la palabra corazón en hebreo. Corazón, y mire, significa no solo esa palabra corazón, sino significa también cordura, entendimiento, pensamiento, sabiduría, voluntariamente, y la palabra voluntad. Entonces nos estamos dando cuenta cuando armamos todo el rompecabezas y nos estamos dando cuenta que esta palabra de Sefer Yashar, que tiene que ver con el pueblo de Israel y tiene que ver con el libre albedrío. ¿Por qué? Porque en la palabra corazón se establece el entendimiento y la voluntad del ser humano. Entonces, en el corazón de la persona está el querer honrar al Eterno o no honrarlo, el obedecerlo o el desobedecerlo. Está ahí en el corazón de la persona. La que quiere tener un corazón como Yehoshua o la que quiere tener un corazón como el de Saúl. Entonces podemos entender que el Eterno nos dio un corazón libre, con una propia voluntad. Y es lo único que nosotros tenemos o lo único que el Eterno nos dejó a nosotros. Todo lo que existe debajo del cielo, todo el universo, le pertenece al Eterno. Hasta su vida y la muerte. Todo está en poder del Eterno, excepto una cosa: la voluntad del ser humano. Esa no está en poder del Eterno. Y por lo consiguiente no solo es la voluntad del Eterno, sino el corazón. La voluntad del ser humano, perdón, sino el corazón del ser humano. Este no le pertenece al Eterno. El ser humano tiene su propia conciencia, su propio pensamiento, su propio albedrío de decidir. ¿Quiero o no quiero? ¿Quiero honrar al Eterno o no lo honro? ¿Quiero andar en sus caminos o no ando en sus caminos? Pero como dijo Salomón en Eclesiastés, el fin de todo discurso oído es este: teme al Eterno y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces, si pertenecemos a ese pueblo Israel que vimos la semana pasada, el libro donde está escrito su nombre de toda la casa de Israel, si queremos nosotros estar en el libro de Israel, tenemos que recordar que debemos de entregarle el libre albedrío a Él. Eso no depende del Eterno, depende de cada uno de nosotros. Si nosotros queremos hacerlo, porque Él nunca va a obligar al ser humano a buscarlo.
Él por eso creó a los ángeles celestiales. Ellos no tienen una voluntad como la de nosotros. Ellos están creados con un objetivo y un propósito: adorarle al Eterno de noche y de día. Pero el ser humano sí puede tomar una decisión de buscarlo con todo su corazón. Se recuerda que ese es el segundo mandamiento: y amarás al Eterno con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo lo tuyo. Porque ahí dice otra palabra, pero es con todo lo que tú tengas. Todo lo que tienes es tuyo, papá. Tú me lo diste, es tuyo, te pertenece. Se recuerda en la oración de nuestro Yeshua cuando le decían: enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Y qué le dijo nuestro Yeshua? En una de la oración que se encuentra en el libro de Mateo o Matillahu, que se encuentra en capítulo 6. Y en la oración que enseñó nuestro Yeshua, él dice: y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿De qué se estaba tratando? De así como se hace la voluntad de arriba, que también se haga la voluntad de Él en mi vida. Y eso a la gente le cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque la voluntad del Eterno es que estuviéramos aquí todos. Esa es la voluntad del Eterno. Pero la voluntad de otros dijo: hoy no voy porque tengo cosas más importantes que hacer. No me pueden decir que aman al Eterno cuando hay cosas más importantes, porque ellos en su voluntad eligieron. Y eligieron qué hacer. Hoy no voy porque estoy cansado, hoy no voy porque me fui a trabajar, hoy no voy porque no sé, porque aún si está enfermo, viene la persona aquí y el Señor la sana. Entonces no hay justificación, se da cuenta que hay una voluntad que necesitamos entregarle al Eterno, que hay un libro en el cual se encuentra si yo tomé buenas decisiones en mi vida o me equivoqué. Está el libro de Yashar, y que no se nos olvide que ahí se van a encontrar todas las decisiones que yo tomé en mi vida, si fueron buenas decisiones o si fueron malas decisiones. Qué bueno que abunden las buenas, qué bueno que en ese libro abunden los aciertos y no las consecuencias que vivió Saúl. Murió definitivamente terrible en manos de los enemigos, degollado, quemado. Así murió el rey. Por eso en el libro de Samuel, vaya ahí en el capítulo 1 donde estábamos, ahí en el versículo 25 dice: ¿cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán muerto en tus alturas. Mire, ¿se da cuenta la diferencia? Dice: Jonatán muerto en las alturas. O sea, Jonatán era una persona justa, pero como él honraba a su padre, pues tenía que estar en la batalla con su padre, y su padre se lo llevó entre los pies. Dice en el versículo 27: ¿cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. ¿Se da cuenta? Las armas de lucha. Y luego, ¿por qué me dice por allá, me va como en feria? No. Dice el Eterno: si estás en el pueblo de Israel, pues entonces te va a tocar pelear y te va a tocar prevalecer y te va a tocar tener el poder para salir adelante. Sí, amén.
y nosotros nos preguntáramos, si el Eterno nos preguntara esto: ¿cómo han caído los valientes? Dice, han perecido. Entonces, tenemos que ponernos a pensar. No solo vamos a llegar, mire, el ser humano está pero bien perdido. Y piensa que, bueno, ya me salvé y ya me voy al cielo. Bueno, que no, que se recuerde que le van a leer todos sus libros. Y el Eterno ahí te va a decir: buen siervo fiel, o te va a decir: estoy muy decepcionado de ti. Tenemos que aprender que en nuestras manos está nuestra voluntad, y mi voluntad es hacer su voluntad y no la mía. No la mía. Así es de que pongámonos en pie y digamos al Eterno: papá, quiero entregarte mi voluntad.